desde Roma, desde la Santa Sede, quieren que tengamos en la pastoral familiar, y por eso pues sí que nos parecía como muy acertado tener esta charla. La estructura del encuentro ha sido distinta este año a otros años. Solía haber un congreso teológico pastoral antes, los días previos. El sábado por la tarde solía ser el Festival de las Familias y el domingo por la mañana solía ser la misa conclusiva. Este año el Festival de las Familias fue el primer acto, que fue el miércoles por la tarde, luego fueron los días del congreso y la misa conclusiva fue el sábado por la tarde. Y bueno, pues esto es un poco lo que os queremos contar. Del Festival de las Familias os van a hablar Edu y Mónica, que estuvieron en el Congreso como ponentes del Congreso. Así que les paso a ellos la palabra. Bueno, como dice Miguel, el Encuentro Mundial de las Familias comienza con el festival el miércoles. Ya, me estaba ya diciendo mi padre. Digo, bueno, pero es mi padre, pero ya cuando alguien ha dicho por ahí, no se oye. Con el festival el miércoles 22 de junio del 2022. Entonces, vamos a empezar comentando un poquito y sí que os invitamos a que lo leáis, a que lo escuchéis, a que lo veáis, el discurso del Papa Francisco en este festival, porque fue muy bonito porque antes del discurso vinieron 5 familias a dar 5 testimonios y lo que hizo el Papa fue, de cada testimonio, fue sacando pues la predicación. Entonces fue muy bonito. Entonces vamos a contar de qué iba, pero sí que invitamos, ya digo, vamos a resumir muchísimo para que lo veáis, sin hacer, bueno, sí haremos un poco de spoiler, pero sí que os invitamos a que lo veáis, a que escuchéis los testimonios y a que escuchéis el discurso del Papa. Entonces, él empieza hablando de la parábola del buen samaritano y dice que eso es justo lo que él quiere que la Iglesia sea para las familias. Él, a lo largo de, tanto en el discurso como en la homilía, habla mucho de lo que le gustaría que la Iglesia nos invita mucho a que nosotros como matrimonio y familia y como Iglesia que somos, invita mucho a lo que él le gustaría que seamos, ¿no? Sobre todo desde la acogida, ¿no? Desde esa vocación que tenemos y de esa llamada a la santidad, pues habla mucho de la acogida. Entonces dice que le encantaría, ¿no? Que fuésemos exactamente como en la parábola del buen samaritano. Dice que ese buen samaritano, ¿no? Que se acerca al hombre herido y se hace cargo de él y lo ayuda a reanudar el viaje, ¿no? Y dice, es cercano a nosotros pues al estilo de Dios, ¿no? Pues con cercanía, con compasión, con ternura. Y dice, ayuda a proseguir el camino y a dar un paso más. Así que el Papa Francisco lo que habla es de ese paso más a través de esos testimonios, como decía, de las familias que están presentes en el festival. Y dice, un paso más hacia el matrimonio, un paso más para abrazar la cruz, un paso más hacia el perdón, un paso más hacia la acogida y un paso más hacia la fraternidad. Entonces, con cada uno de estos puntos, él va relacionando con los testimonios que hemos escuchado. Bueno, sí que comentamos los que estuvimos allí, también la gente que lo vio, que no eran unos testimonios convencionales, ¿verdad? Eran unos testimonios un poco especiales por las situaciones que presentaban, pero precisamente en la línea de lo que estaba comentando Mónica, ¿no? De esa iglesia que es como el buen samaritano, que se acerca a las familias en las realidades en las que están, ¿no? Entonces, sí que nos pareció que reflejaba los testimonios mucho de las situaciones que se dan hoy en el mundo, ¿no? No eran familias así tipo la familia Von Trapp de sonrisas y lágrimas, ¿no? Todo perfecto, sino que eran familias que habían tenido dificultades, pero que, bueno, pues que el Señor se había hecho presente en sus vidas. Bien, el primer testimonio que se nos presenta es el testimonio, bueno, como decía el Papa, un paso más hacia el matrimonio. El primer testimonio es un matrimonio, son Luigi y Serena, que tienen 3 hijos. Ellos contaban cómo no habían encontrado una comunidad que los acogiera con afecto y que con el afecto que ellos necesitaban. Hablaban cómo se habían sentido solos, cómo tenían
dificultades matrimoniales y nadie les había acogido. Pero después nos comentan cómo, con ayuda de otras familias, de otros matrimonios, pues su matrimonio se ha reavivado, su matrimonio les ha salvado y les ha acercado a la Iglesia de nuevo. Son conscientes, y es una frase muy bonita, de que en la Iglesia han podido comprender la grandeza de su matrimonio. Tras este testimonio, el Papa hace mucho hincapié en la necesidad de caminar como iglesia acogedora, ¿no? Y él decía, me ha penado cuando he escuchado decir que no os sentisteis acogidos, ¿no? Este matrimonio que decía que no encontraban, ¿no?, en ninguna comunidad pues esa acogida, ¿no? Entonces el Papa dice, claro, es que nosotros tenemos que acoger, ¿no? Entonces se sentía como muy apenado, pero luego decía que qué bien, ¿no?, que ellos sí que habían encontrado pues una comunidad, una iglesia que les había acogido, y sobre todo hacía mucho hincapié en que no estamos solos, ¿no? En que ellos decían que eran conscientes, que aún después de haber vivido como ese rechazo, ¿no?, que eran conscientes de que solos no se bastaban. Dice, hablaba, ¿no?, del sacramento del matrimonio como como un don que Dios regala, y decía que Dios convierte al matrimonio, ¿no?, con su gracia sacramental, pues en un viaje maravilloso. Y decía el Papa, para emprender con él, ¿no?, nunca solos, ¿no? Y él hablaba mucho como de esta idea. Y a nosotros es verdad que nos hacía reflexionar cuando estábamos preparando, ¿no?, y cuando escuchamos de nuevo el discurso del Papa, sobre la importancia de vivir el matrimonio en comunidad, ¿no? Y nosotros también hablábamos de eso en nuestro testimonio, ¿no?, lo importante que es que no estemos solos, ¿no? Y al final, pues fijaros, ¿no?, este encuentro es esto, ¿no? O sea, el vivir el matrimonio y la familia en comunidad, ¿no? Es la acogida, ¿no?, de la Iglesia, ¿no?, la acogida de la Iglesia, las familias. Bien, el segundo testimonio es un paso más para abrazar la cruz. Viene de la mano de Roberto y María Anselma, que son los padres de Chiara Corbella, cuya causa está ahora en proceso de beatificación. Chiara, se queda embarazada y al 4.º mes de embarazo, le diagnostican un cáncer. Decide aplazar el tratamiento para no poner en riesgo la vida de su bebé. ¿Qué ocurre? Que Chiara muere pues al año de nacer ese bebé. Es muy bonito escuchar a esos padres decir que ella ha vuelto a los brazos del Padre, de la confianza que tenía en Dios. Los padres también nos hablan de cómo, aunque para ellos supuso pues, un palo, ¿no?, que fue muy difícil dejarla marchar, de cómo la gracia del Señor les dio una luz en el camino. No podían seguir a Cristo sin abrazar su cruz. No sé si conocéis la vida de Chiara. O sea, quien vino a hablar al testimonio fueron sus padres. Ella, ya sabéis que, y si no sabéis os lo cuento, ella después de 2 embarazos en los que decían que los bebés tenían malformaciones incompatibles con la vida, ellos como matrimonio lucharon mucho por la vida de sus hijos, pues hasta que fallecieron los 2 primeros después de nacer. Y el tercer embarazo pues sucedió esto, ¿no? Entonces es muy bonito escuchar a los padres porque claro, después de que una hija tuya falleciese, ¿no?, y en esos momentos de duelo y de tristeza, pues el Papa les decía que claro, que aún así, ¿no?, pues que ellos han conseguido, ¿no?, pues en esa vida también de oración, a abrazar la cruz, ¿no? O sea, por eso decía él, pues un paso más para abrazar la cruz, ¿no? Y él nos dice que la cruz, pues, que forma parte de la vida de cada persona, ¿no?, de cada matrimonio y de cada familia. Incluso cuando algo tan impactante, pues en este testimonio, ¿no?, como la muerte de una hija, pues llega, ¿no? Y que eso, ¿no?, decía el Papa, que podía haber destruido la familia, que podía haber eliminado como la serenidad y la paz, pero que lo que ha sucedido es que tras la muerte de su hija, pues han encontrado mayor serenidad, ¿no? Incluso pues esa apertura a los designios
a los designios misteriosos de Dios, ¿no? Bueno, ella está en proceso de beatificación que comienza en el 2018. El tercer testimonio es el que hace referencia pues, a un paso más hacia el perdón. Nos cuentan Paul y Germaine cómo ellos tienen una crisis matrimonial, pues especialmente en la infidelidad. Durante un tiempo estuvieron separados y ella cuenta, la mujer tenía muy claro que quería divorciarse, que estaba muy herida. Pero cuentan como el Señor salva su matrimonio, como ellos son sacados del pozo y cómo pues el Señor les dio la fuerza para perdonarse y para caminar y renovar su matrimonio. Además, hay un momento aquí como que ella lo que quería, aparte de divorciarse, quería como publicarlo todo lo que había hecho el marido, o llegó a publicar incluso, ¿no? Como para que se enterase todo el país de lo que había hecho su marido. Además fue muy tremendo porque ellos cuentan cómo durante mucho tiempo, ella que estaba tan herida por las infidelidades del marido, publica en redes sociales todo lo que, pues eso, pues claro, publica todo lo que había hecho el marido, hay mucho enfrentamiento pues también con la familia, los hijos. Y entonces es muy bonito porque cuentan cómo toda la comunidad, sus propios hijos, ¿no? Pues intentan de alguna manera pues que haya un acercamiento, ¿no? Entonces habla el Papa Francisco en este paso más, ¿no? al que él se refiere hacia el perdón, que habla de todas las crisis por las que los matrimonios atraviesan y de todo el drama que muchas veces eso conlleva, ¿no? Pues para las familias. Habla del perdón como aquello que sana las heridas, ¿no? Como un don que brota de la gracia de Cristo, y de cómo esto, y esto es muy bonito porque dice, fijaros, porque habéis sido ejemplo, ¿no? Le decía al matrimonio que había dado el testimonio, habéis sido ejemplo para vuestros hijos de lo que es el perdón, ¿no? Ellos han visto la humildad vuestra para pediros perdón y esa fuerza que habéis recibido del Señor para levantaros, ¿no? De esta crisis en la que estáis. Y dice, claro, es que el día de mañana vuestros hijos se van a equivocar y van a descubrir que no son perfectos. Pero van a recordar siempre que el Señor vuelve a levantarnos y que todos somos pecadores que somos perdonados, que deben pedir perdón a los demás, pero que también debemos perdonarnos a nosotros mismos. O sea, que como el Papa también hace como mucha referencia a lo que nuestros hijos están viendo, ¿no? de nuestro día a día y de lo que nosotros vivenciamos en nuestro matrimonio y en nuestra familia. El siguiente testimonio, bueno, yo creo que es un 2 en 1, porque bueno, es un paso más hacia la acogida. En primer lugar nos hablan una madre y una hija ucranianas que han huido desde Ucrania hasta Italia y son acogidos por una familia numerosa. Después nos hablan Prieto y Erika y nos dan su testimonio de cómo ellos acogen en su familia gracias a la acogida que ellos sintieron antes en su comunidad y por el Señor. Cuentan como siendo muy jóvenes, Erika se queda embarazada antes de casarse y de cómo fueron acogidos en su comunidad y, bueno, no solo acogidos, sino que también les acompañaron a vivir su noviazgo en castidad y a vivir su matrimonio en comunidad. Explican, que, igual una frase preciosa, que acoger al prójimo significa acoger a Cristo. Sí, es muy bonito ese testimonio porque el Papa también habla de cómo, ¿no? Pues la realidad dice, claro, es que en una guerra hemos visto dos caras de la humanidad, ¿no? O sea, una que puede hacer mucho daño, pero otra también que puede ser preciosa, ¿no? Entonces dice que este matrimonio decía, claro, es que nuestros hijos entienden, ¿no? Que acoger al otro es acoger a Cristo. Y somos una familia numerosa, pero aún así hemos acogido a una madre y una hija pues, que vivían de la guerra de Ucrania. Entonces dice el Papa Francisco, fijaros, cómo en las familias numerosas, ¿no? Y somos más, y se supone que tiene que ser más difícil, es más fácil la acogida porque están entrenadas para ello. O sea,
¿no? Que es su dinámica. Dice, los esposos se acogen el uno al otro, ¿no? En ese yo te recibo a ti, para después acoger a los hijos al mundo. Dice, por lo tanto, dice, las familias son los lugares naturales de acogida y generosidad. Dice, claro, mientras en los contextos anónimos se rechaza al más débil, es en las familias donde lo natural es acogerlos, ¿no? Pues un hijo discapacitado, una persona anciana, personas que necesitan un refugio, algún vecino, algún familiar, ¿no? Y esto es muy bonito porque al final, claro, o sea, yo pensaba en algunas familias, ¿no? Conocidas que dices, ¿no? O sea, los ves con los ojos del mundo y dices, o sea, ¿cómo puede ser que teniendo 6, 7 hijos puedan todavía dar más? Pues efectivamente es que es la dinámica, ¿no? Es que es lo que conocemos, ¿no? Que es la acogida. Y por último, el quinto de los testimonios, que es un paso más hacia la fraternidad. Allí nos habló Zakia, que es una mujer viuda de 3 hijas. Su marido es un alto cargo diplomático italiano que fue asesinado estando de misión en el Congo. Ella es musulmana y él era católico. Entonces, dice textualmente que el amor ha sido lo que ha superado todas las dificultades, que aprendieron a vivir sin juzgarse. A mí es verdad que fue un testimonio como que me impactó especialmente, porque claro, es que es una musulmana, ¿no? Y con un católico. Entonces, el Papa habla de cómo su historia, ¿no? Como la historia de este matrimonio, es el ideal de la fraternidad, ¿no? Dice, además de ser marido y mujer, han vivido como hermanos en humanidad, ¿no? En experiencias religiosas diversas. Y dice, en la familia se aprende a ser hermanos, a superar divisiones, prejuicios, cerrazones y a construir juntos algo grande y hermoso, partiendo de lo que nos une. Y luego termina agradeciendo a la madre de Zakia porque la madre de Zakia la acompaña en el testimonio, está con su hija, que es musulmana, y le da las gracias, ¿no? por el bien que hacen las madres, y hace referencia también a las suegras, en ese acompañar, ¿no? Entonces es muy bonito y además es impactante, ¿no? Fíjate, o sea, delante del Papa, tú siendo musulmana, ¿no? Acompañar a tu hija a dar un testimonio, ¿no? Es muy bonito también cuando dice la madre, mis hijos no sabían quién era el Papa, ¿no? Y la primera vez que le vieron una foto, como le vieron vestido de blanco, dijeron, ay, este señor es médico, ¿no? Entonces la madre le dijo, sí, efectivamente, es que es un médico de almas, ¿no? Bueno, y con estas 5 testimonios que él va relacionando con esa parábola del buen samaritano, el Papa ya cierra el discurso haciendo una pregunta que sí que invitamos ahora, ¿no? a que os la hagáis. Bueno, una pregunta hace varias. Es, ¿cuál es la palabra que el Señor quiere decir con nuestra vida a las personas que encontramos? ¿Qué paso sucesivo le pide hoy el Señor a nuestra familia? Invita a que nos pongamos pues a la escucha, que nos dejemos transformar por Él, pues para que nosotros también podamos transformar el mundo y hacerlo casa, pues para que necesite ser acogido, ¿no? Encontrar a Cristo y sentirse amado. Bueno, pues esto fue el festival del miércoles y luego comenzó el congreso pastoral a lo largo del jueves, el viernes y la mañana del sábado. Hay una realidad que es como transversal, que es esta idea de la sinodalidad, ¿vale? Que podríamos explicar, ¿no? Como que la Iglesia es una única barca en la que vivimos una comunión en lo esencial, en la fe, en la moral, en los sacramentos, y una barca en la que hay diferencia y diversidad, ¿no? Un poco lo que nos recordaba don Braulio cuando intervino el otro día, ¿no? Hablándonos del matrimonio, esa diferencia querida por Dios entre hombre y mujer, pero es una diferencia para la complementariedad. Entonces hay 2 tentaciones. Por una parte es querer borrar la diferencia, ¿no? Querer uniformar, ¿no? Como estamos en la barca de la Iglesia, todos somos absolutamente iguales en todo. Bueno, eso es un poco ahogar la riqueza de lo que Dios pone en la Iglesia. Y otra tentación, otra equivocación, otro peligro es como olvidarnos de que esa diferencia es para la complementariedad, que Dios lo quiere,
para, bueno, pues para que nos ayudemos, igual que en el matrimonio. Si lo entendemos en clave de rivalidad, nos equivocamos, ¿vale? Esto no es una pelea como Juego de Tronos, que no lo he visto, ¿no? Es quién se hace con el trono, ¿no? ¿Quién manda más, no? Aquí mandan más los curas, no, mandan más los laicos. Pues no, te pego un tortazo para que te quites tú porque yo quiero mandar. Es que esto no es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es el lugar donde la pelea es por servir y por entregarse y por vivir el Evangelio. Bien, pues como os decíamos en la introducción de la charla que nos dieron Juan, Edu y Mercedes, el Papa plantea sobre todo en este congreso que nos fijemos en dos cosas: esta complementariedad entre matrimonios y sacerdotes, que estamos unidos en la misión, y también él subraya muchísimo, que lo sabéis, ¿no?, esa alianza entre los jóvenes y las personas mayores, que también hay que cuidar mucho. Bien, esto es como algo que está presente a lo largo de todo el congreso, como un subrayado fuerte que se nos hace. ¿Y cuáles son los temas que se tratan en el congreso? Por una parte, que es en lo que me quiero detener más, el tema del catecumenado matrimonial. Por otra parte, se subraya mucho la importancia de la vida ordinaria. Ayer, en el Retiro Valentín, nos hablaba de la vida de Nazaret, ¿no? Esto no lo podemos perder de vista. Importancia de la vida ordinaria. Y aquí, pues se habla también, ¿no?, importancia de que la Iglesia acompañe la paternidad y la maternidad. También se habló del amor familiar en la prueba, ¿no?, cuando llegan las dificultades, y la misión de la familia cristiana. Y aquí también se especificó dos realidades, ¿no? Por una parte, en este mundo digital en el que estamos, ¿no?, la importancia, ¿no?, hubo una charla, ¿no?, sobre cómo educar a los hijos en el uso de las nuevas tecnologías. Y luego también todo el tema de lo que le gusta mucho decir al Papa también, ¿no?, de las periferias existenciales, ¿no? Pues todas las personas que están atravesando situaciones de dolor existenciales y también materiales, ¿no?, de pobreza, de sufrimiento, ¿no?, lo que nos decía antes Edu y Moni, ¿no?, de los testimonios del festival. Bien, pues estos subrayados. Y el último día, el sábado, fue muy bonito porque se habló de la familia como camino de santidad. Familia como camino de santidad, como este horizonte. Os decía que creo que es muy importante que caigamos en la cuenta, ¿no?, de esta invitación a cuidar lo que es la preparación al matrimonio. En el documento que se ha escrito, ¿no?, esos itinerarios para el catecumenado matrimonial, pues la Iglesia nos pide dar un paso más, ¿no?, un paso más ante dos realidades, ¿no?, dos grandes preocupaciones que creo que todos tenemos, ¿no? Por una parte están los fracasos matrimoniales. El porcentaje, yo ya me pierdo en las cifras, ¿no?, pero es increíble, ¿no? Creo que los que se casan en los 5 primeros años de matrimonio, más de la mitad se divorcian antes del 5.º año, ¿vale? O sea que es tremendo. Eso es un problema, pero otro problema que yo creo tan importante como este es que dentro de poco no va a haber divorcios, porque no va a haber quien se case. Entonces, bueno, pues la importancia, ¿no?, poner aquí el foco. El Papa en la introducción que hace a ese documento dice, ¿no?, como que al final es como una cuestión de justicia, ¿no? Igual que entendemos, nos parecería, no sé, imaginaros, ¿no?, si en una diócesis del mundo pues dijeran, bueno, es que ahora nosotros nos hemos dado cuenta de que hay que hacer las cosas de otra manera, entonces para ser sacerdotes, los candidatos a ser sacerdotes, el seminario va a durar 2 tardes. Entonces son 2 tardes y luego ya se queda con el obispo y se ordenan. Se ordenan y que les den suerte, ¿no? Bueno, si nos enteráramos de esto, pues nos llevaríamos las manos a la cabeza. Esto es la preparación al sacramento del matrimonio, muchísimas veces. Bueno, pueden ser 2 tardes o puede ser 1 mes y medio, incluso 3, ¿no? Pero si pensáramos eso para preparar un sacerdote, diríamos, esta gente se le ha ido, ¿no? Se le ha ido la pinza. ¿Qué pasa?
ciertamente, ¿no?, que venimos de una sociedad donde, bueno, pues esta realidad del matrimonio era algo estable, ¿no? Había muchas referencias, muchos modelos en la propia familia, ¿no?, de, bueno, saber lo que es un matrimonio, ¿no?, cómo hay que vivir, pero no estamos en ese momento. Y por eso este subrayado, ¿no?, que se nos pide. Una clave, que yo creo que, bueno, muchos de los que estáis aquí dais cursos prematrimoniales y sabéis muy bien de lo que os estoy hablando, ¿no? Las parejas que se acercan, muchas de esas parejas están al margen de la fe. Y por eso, un subrayado muy importante que se nos hace y se nos pide es la invitación a la conversión, ¿no?, la presentación de Jesucristo. Está fenomenal y es necesario que cuando acabe el curso prematrimonial esa pareja sepa los bienes y los fines del matrimonio y los impedimentos y cómo se hace el expediente matrimonial. Eso está muy bien, lo tienen que saber, pero si no saben que hay alguien que se llama Jesucristo, que está vivo y que resulta que quiere llenar tu corazón, hay una cosa que se llama pecado, fíjate, una cosa que se llama pecado, ¿no? Bueno, pues llamada a la conversión. Todo el rato se pone la mirada en lo que era el catecumenado en los primeros siglos en la Iglesia, ¿no? Como, claro, de una persona que era pagana, pues se le invitaba a este proceso, este camino, en el cual se va aprendiendo a vivir la fe. Se van aprendiendo nociones, la doctrina, las ideas, las verdades de fe, pero se va enseñando lo que es la vida cristiana. Una persona alguien que no tiene fe, ¿no?, imaginaos, ¿no?, pues viene alguien de un país donde nunca ha oído hablar de la fe y llega aquí y te dice, quiero ser cristiano, y le das un librito y le dice, venga, te lo estudias y vuelves en un mes y te bautizamos. No, es enseñar la vida cristiana. Pues lo que nos pide la Iglesia ahora es esto, ¿no?, ayudar a los matrimonios, a las parejas que se preparan para recibir el sacramento del matrimonio a adquirir este estilo de vida cristiano. Una de las cosas también que se dice es que dure el tiempo suficiente, que sea un acompañamiento personalizado. Y también, igual que se hace en el catecumenado, sobre todo las personas adultas, que haya ritos, ¿no?, como de pasar de una etapa a otra. ¿Cuáles son las fases? Un poco lo que ya nos decía San Juan Pablo II, familiares consorcio, ¿no?, esa preparación remota, próxima, inmediata. Aquí había una frase, ahora se renombra, ¿no?, pero es un poco lo mismo, una fase precatecumenal, que sería la pastoral de infancia y juventud. Esto qué importante, ¿no? Claro, es que el tema de la vocación tiene que estar muy presente ya en las vidas de las familias, ¿no? La vocación no solo algo, ¿no?, como que yo elijo, ¿no?, me dan el catálogo de opciones, pues a mí me gusta esto, sino la vocación como respuesta a una llamada de Dios. Educar así a los niños y que todo esté en esta clave, ¿no? No solo las familias, sino también la catequesis, pues en los colegios católicos, ¿no? Tiene que ser en esta clave, ¿no?, esta clave de escucha y de respuesta. La fase intermedia, que es el tiempo de acogida de los candidatos, ¿no?, de las parejas. ¿Cuánto dura esta fase? Fijaos qué cambio tenemos que hacer, ¿no?, de esquema. Dice el documento algunas semanas. Se dice que es importante, ¿no?, que esas parejas tengan una conversación no solo con el sacerdote, sino con algún matrimonio, ¿no?, que les pregunten un poco, ¿no?, oye, vosotros, ¿por qué os queréis casar? ¿No? ¿Qué es lo que vais buscando? Y ahí habría un rito de entrada al catecumenado. Y empezaría la tercera etapa, la tercera fase, que tiene también unas etapas, ¿no?, 3 etapas. Yo cuando lo leía decía, madre mía, sí que se le quiere dar una vuelta importante, ¿no? Primera etapa, la preparación próxima, que se invita a que dure 1 año aproximadamente.
hemos dicho, unas semanas, la fase de acogida, un año de preparación próxima, y ahí, al terminar esta etapa de preparación próxima, habría como un rito del compromiso, ¿no? La bendición de los prometidos. Y después, otra cosa también muy bonita, ¿no? Que está presente en el documento, y es como la prioridad del encuentro con Jesucristo, ¿no? Después de esta primera etapa se propone un retiro, ¿no? Que esas parejas hagan un retiro. Un retiro, dice, de 1 o 2 días, ¿no? De encuentro con Jesucristo. Segunda etapa, la preparación inmediata, que se propone que dure varios meses, ¿no? Centrándose ya mucho, ¿no? Pues en todo el tema del matrimonio, de la liturgia del matrimonio. Y tercera etapa, que esto es lo más interesante. Esta segunda etapa termina con la celebración del sacramento del matrimonio y empieza la tercera etapa, que es acompañar en los primeros años de la vida matrimonial. Es así, ¿no? Es un recorrido en el que se entiende que la meta no es el día de la boda, ¿no? Hay muchas parejas, bueno, que están un poco despistados, ¿no? Que se pasan a lo mejor 2 años preparando ese día y, claro, llega la luna de miel y vuelven a su casa y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Ya está, ¿no? Ya se ha gastado, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Pues no es así, ¿no? Empieza ahí. Bueno, aquí es donde Edu y Mónica presentaron el proyecto Family Rock y este acompañamiento. Esto no estaba preparado, pero ¿quieres decir algo de la charla que diste? Es que no estaba preparado. Pues nada, nuestra ponencia fue un poco ponencia testimonial y nada, hablamos un poco, ya decía Miguel, ¿no? Presentar el proyecto Family Rock, que es el proyecto de acompañamiento en los primeros años de matrimonio de la Delegación de Familia y Vida, de la diócesis nuestra Toledo. Y nada, y luego dimos un poquito testimonio de cómo nosotros habíamos vivido como participantes y beneficiarios del proyecto, pues estos años de matrimonio. Y nada, o sea, que la acogida de verdad fue, o sea, creo que a la gente le gustó mucho que fuese gente joven a dar alguna ponencia y nada, fue una acogida buenísima, ¿verdad?, por parte de las personas que estaban allí, o sea, gente de otros países muy interesados en conocer pues cómo se había desarrollado el proyecto en Toledo y nada. Y que pues la gente nos escuchó y que, claro, dijo, esto es carne fresca, ¿no? Porque ahí había, pues había gente más mayor, con todos los respetos. Y claro, salimos de nuestra charla y, bueno, pues como que nos asaltaban para entrevistarnos, para que grabásemos vídeos, y yo le decía a Mónica, digo, pero si nosotros no somos nadie, si no hemos hecho nada más que disfrutar o vivir o poder disfrutar de un acompañamiento durante los primeros 5 años que nos ha hecho mucho bien y que por eso nos dijeron que fuésemos a dar testimonio, porque sobre todo la gente como de Sudamérica, supongo que por el idioma, porque bueno, es verdad que se me acercó a mí una en inglés, me dice, ¿hablas inglés? Digo, sí, y empezó a hablar en inglés y ya me vio la cara y dice, mejor dímelo en español y ya lo traduzco yo. Entonces, supongo que los sudamericanos, por el tema del idioma, pues como que nos cogían, bueno, tienen que tener vídeos nuestros que están rodando por allí, pues un montón, te abrazaban, y digo, pero si no somos nadie. De hecho, cualquiera de vosotros podíais haber hablado de lo que nosotros contamos. Bueno, yo creo que aquí la historia estaba en cómo a ellos les impactaba que había gente joven, ¿no? Que la gente joven estaba implicada en la iglesia, en su parroquia, y que realmente estábamos recibiendo proyectos así, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que les gustó mucho y creo que les impactó. O sea, fijaros que también cómo están de fuera, ¿no?, de Toledo y de España,
pues cómo viven también mucho los matrimonios jóvenes, ¿no? Que creo que ahí ellos veían mucha la necesidad. Perdón por el asalto. Bueno, pues sí, la verdad que fue muy bonito. Y les han llovido algunos contratos para ir a presentar Family Rock a algunas diócesis, ¿verdad?, de España. Bueno, fueron desarrollándose las ponencias. El viernes hubo una convivencia en las parroquias romanas, de las familias, que fue también muy bonito. Y el sábado, todo el sábado, se dedicó a la llamada a la santidad, la familia como camino de santidad. Y esto también creo que es muy, muy, muy importante, ¿no? Poner ese acento en que es un camino de santidad. A veces pues hay gente que se asusta, ¿no?, cuando llegan las dificultades, los problemas, pero no sé, si conocéis algún santo que todo le haya ido súper bien siempre, pues me lo decís, porque no es verdad, ¿no? Pues todos de una manera o de otra han abrazado la cruz. También se presentaron testimonios muy impresionantes sobre todo esto, ¿no?, de como la gracia del sacramento del matrimonio que hace ese amor, ¿no?, es el amor de Jesucristo con el que ama a su iglesia, que concede a los esposos, y eso hace que ese amor sea invencible, ¿no? Es un amor, porque es el amor de Dios. Cuando, eso lo que decía Juan, así un poco de risa, ¿no?, de cómo el 98% de los novios escogen la lectura de San Pablo a los Corintios, ¿no? Se está describiendo el amor de Dios. No es ese amor romántico que ellos pueden sentir, sino que ese amor, ¿no?, que todo lo perdona, que todo lo excusa, ¿no?, que todo lo espera. Ese es el amor de Dios. Bien, pues esta llamada, ¿no?, este subrayado de la santidad. Y luego también algo bonito, ¿no?, como no rebajar el listón, porque una tentación es, bueno, pues como ahora la gente está como muy sumergida en este mundo, hay gente como muy despistada, pues entonces hay cosas que ya no valen, ¿no? Hay cosas que en la tradición de la Iglesia han sido así, pero es que la gente de ahora es que sirve menos, ¿no? Y entonces, como hay gente sin fuste, pues entonces hay ciertas verdades o normas morales que ahora ya no, es que esto ya no, hay que estar como más con los tiempos, ¿no? Pues fijaos, esto es un error, porque al final es dinamitar el Evangelio. Entonces, es ese camino, ¿no?, de acompañar a cada familia personalmente para que pueda vivir esta llamada a la santidad. Esto es así. Me acuerdo una vez, me impactó muchísimo en el seminario, vino a hablarnos un misionero que llevaba toda la vida en África. Y entonces él nos contaba cuando Juan Pablo II convocó el sínodo para África, ¿os acordáis que hubo sínodos para cada continente? Que hubo quien planteó, de los que organizaban el sínodo en Roma, ¿vale?, los que preparaban el documento inicial y tal, que planteó que los sacerdotes africanos dispensarles del celibato. Y entonces, cuando esa propuesta llegó a las diócesis africanas, se enfadaron muchísimo porque dijeron, oye, es que vosotros pensáis que nosotros somos menos que vosotros, ¿no? Que nosotros no podemos vivir lo que la Iglesia pide, ¿no?, a todos los sacerdotes. ¿Por qué? ¿No? Pues fijaos, creo que es una tentación grandísima, ¿no? Como pensar, bueno, es que ahora las cosas están un poco peor y vamos a como hacer rebajas, ¿no? Hacemos rebajas y entonces vamos a tener más gente. Esto no es así, ¿no? Se hace un camino de acompañar para que tú puedas vivir la plenitud de lo que es el matrimonio, que es un camino de santidad. Es un camino de santidad. Y si yo, por tener una falsa misericordia contigo, te digo, bueno, no pasa nada, esto para vosotros no, pues esto se os queda grande, ¿no? Esto vosotros no lo tengáis en vuestro horizonte, ¿no? Pues mal favor te estoy haciendo, ¿no? Mal favor te estoy haciendo. Bien, pues el sábado se presentó esta llamada a la santidad, nos dieron este librito, que os lo vamos a pasar en PDF, que se llama La santidad en las familias del mundo, que son testimonios de santidad de familias que en la mayoría son del siglo XX y algunos más recientes incluso, de distintos países que, bueno, pues que se han tomado en serio este camino de santidad. Bueno, y después del sábado, la mañana del sábado,
fue ya la misa conclusiva por la tarde en la basílica, perdón, en la plaza de San Pedro, y ahí nos cuentan Edu y Moni qué es lo que nos dijo el Papa. Bueno, vamos a contar un poquito lo que fue la homilía del Papa, pero invitamos a que de verdad la escuchéis y la leáis, porque una de las cosas que decía Edu, dice, cuando la escuchaba, dice, porque la escuchó antes que yo, ¿no? Me dice, es que es preciosísima, ¿no? Y es verdad, es muy, muy, muy bonita. Entonces os invitamos a que la leáis de verdad, aunque aquí os vayamos a hacer un pequeño resumen, os contemos un poco también nuestras impresiones y os hagamos spoiler. Bueno, el Papa comienza la homilía hablando de la libertad, hace referencia a la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, que fue la segunda lectura del 25 de junio, y habla de cómo el hombre contemporáneo busca insaciablemente esa libertad, ¿no? Pero carece de la libertad más grande, que es la libertad interior. Esta libertad, dice el Papa, nos ha sido dada, ¿no? Y Cristo nos ha liberado, nos libera de la esclavitud, de los condicionamientos interiores y exteriores, ¿no? De ese egoísmo. Entonces dice, la libertad que Cristo nos ha adquirido al precio de su sangre está orientada totalmente al amor. Aquí es cuando empieza, ¿no? a aterrizar en el matrimonio. Dice, como dice el apóstol San Pablo, se hagan más bien esclavos unos de los otros por medio del amor. El Papa nos recuerda, ¿no? Que nosotros cónyuges, que formando pues, nuestra familia con la gracia de Cristo, pues hemos hecho una elección valiente. Dice que es la de no usar la libertad para nosotros mismos, sino para amar a las personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Así es como se vive la libertad en familia. La libertad es ese lugar de encuentro, de compartir, de salir de sí mismos, ¿no? Para acoger a los otros y estar cerca de ellos. Es el primer lugar donde se aprende a amar. Y el Papa Francisco insiste mucho en que esta es la verdadera belleza de la familia, ¿no? Que no debemos dejar que nos contaminen pues, de egoísmos, de individualismos, de indiferencias, que pierdan pues, realmente su ADN, que es ¿no? Que es la acogida, ¿no? Y vuelve otra vez a hablar de la acogida, como hablaba en el festival, y el espíritu de servicio. Y a mí, cuando estaba diciendo ahora Miguel, ¿no? Decía que claro, es que ahora no se van a casar nadie, ¿no? Cada vez va a haber menos nadie, ¿no? Pero cada vez va a haber menos matrimonios, ¿no? Y me recordaba esto mismo, es que al final, claro, estamos, decía el Papa, ¿no? Que estamos en una sociedad en la que se busca tanto esa libertad que nos encerramos en esos egoísmos y que no somos capaces como de salir para acoger al otro y para darnos, ¿no? Esa generosidad que dice el Papa que es como el ADN de la familia. Y luego continúa haciendo referencia a la primera lectura, ¿no? Que es la del primer libro de los Reyes, y la relación entre los profetas Elías y Eliseo. Yo he de decir que aquí aluciné, ¿no? Por cómo él predicó con esta lectura. Dice, empieza a hacer una reflexión, ¿no? en la relación entre las generaciones, y es cuando empieza el Papa Francisco a hablar del miedo que tenemos los padres, bueno, que tenemos humanamente también, ¿no? A las crisis, al futuro, ¿no? Y que nosotros como padres, que al final hacia nuestros hijos, ¿no? Tenemos miedo, ¿no? Y cuando más van creciendo, más miedo tenemos, ¿no? Miedo a la confusión, ¿no? de la sociedad, miedo a que, claro, miramos por la ventana y es que todo parece caótico. Hablaba ayer don Braulio, anteayer, de la ideología de género, ¿no? Claro que nos da miedo. Al final todo parece, pues eso, ya digo, caótico, precario. Tenemos miedo de que nuestros hijos pues puedan perder su camino. Y entonces el Papa lo que hace es advertir de que ese miedo que nosotros los padres tenemos puede dirigirse muchas veces a la sobreprotección, ¿no? A esa ansiedad que incluso pues nos puede impedir incluso, ¿no? El deseo, ¿no? Decía el Papa, ¿no? de traer incluso nuevas vidas, ¿no? Y entonces explica cómo, haciendo referencia a esa lectura, ¿no? Cómo Dios le hace entender a Elías que el mundo no termina con él,
¿no? Y le manda que transmita a otros su misión, mostrándole que él confía en el joven Eliseo. Entonces el Papa Francisco, o sea, al final está hablando de la esperanza y de la confianza a nuestros hijos en el futuro. O sea, no creo que diga dejarlos ahí, ¿no? Pero creo que habla mucho, ¿no? de ese también evitar como esa sobreprotección. Dice, Dios no es ansioso ni sobreprotector. Dice, al contrario, confía en los jóvenes y los llama a cada uno al sentido de la vida y de la misión. Por lo tanto, a nosotros nos está llamando, ¿no? a no perseverar a los hijos de cualquier malestar o sufrimiento, sino pues a transmitirles la pasión por la vida, a encender en ellos el deseo, ¿no? de que encuentren su vocación, que abracen la gran misión pues que Dios ha pensado para ellos, ¿no? y que ayudemos a nuestros hijos a que descubran y acojan su vocación. Pero para ello, pues dice el Papa que lo primero es que nosotros, y vuelvo otra vez, ¿no? a lo que decía en el festival, abracemos nuestra propia vocación pues con ese amor fiel. Entonces hace referencia al Evangelio del día, Lucas 9, 51, 62, pues alguno está ahí pendiente del apunte, donde Jesús pues sufrió el rechazo de los habitantes de Samaria, aceptando que había venido a cargar sobre sí mismo nuestros pecados, ¿no? Entonces el Papa habla de cómo esto pues también acontece a la vocación familiar, sabiendo que las familias pues tienen momentos en que es necesario cargar con todas las dificultades, ¿no? que provienen pues del corazón humano, pero que la gracia de Cristo las transforma en acogida y en amor gratuito. Vuelve otra vez el Papa, ¿no? a hablar de acogida y de amor generoso. Y explica cómo seguir a Jesús pues implica ponerse en movimiento, ¿no? Habla otra vez de los pasos y permanecer siempre pues en camino con Él, pues a través de las dificultades de la vida. Y añade, así es el camino del Señor, dinámico, impredecible, pero siempre un descubrimiento maravilloso. El descanso de todo discípulo de Jesús pues está precisamente en hacer cada día la voluntad de Dios, ¿no? sea cual fuere, pues con esa confianza. Por lo tanto nos invita, ¿no? a amar a Dios pues sobre todas las cosas, a no tener prioridades, a mirar hacia adelante, ¿no? porque siempre es Él el que precede, ¿no? el amor, sé que siempre es el que precede. Y el Papa Francisco entonces remite al lema del encuentro, ¿no? que ya sabéis que también le hemos cogido como el lema del encuentro de este año, que es el amor familiar, vocación y camino de santidad. Y nos anima a retomar pues con decisión el camino del amor familiar, compartiendo con todos los miembros de nuestra familia, ¿no? pues esa alegría de la llamada nuestra, ¿no? de nuestra vocación. Siendo consciente, y vuelvo otra vez a hablar del Papa Francisco, pues de las dificultades, de que hay momentos de oscuridad, de que hay momentos de crisis, de pruebas, pero que el amor al final con Cristo pues se purifica, ¿no? y se refuerza cuando otra vez hace referencia a la generosidad, ¿no? cuando el amor se da. Y termina diciendo que el amor familiar es valiente y hace falta valor para casarse. Y con mucho humor anima a las madres a dejar que dejemos de planchar las camisas a nuestros hijos, ¿no? que les dejemos volar un poco y que salgan del nido, ¿no? Dice, porque habla otra vez, ¿no? de que el amor es un amor de libertad, no es un amor posesivo. Y recuerda otra vez, ¿no? que la Iglesia pues está con nosotros y que es en nosotros, ¿no? en las familias. Y cierra la homilía diciendo... ¿Querías decir algo? Ah. Iba a decir que el Papa hace referencia a que dejen a los hijos plancharse la ropa, pero no habla de tuppers, entonces podemos seguir recibiendo los tuppers. Y bueno, cierra la homilía diciendo que el Señor os ayude cada día a permanecer en la unidad, en la paz, en la alegría y también en la perseverancia en los momentos difíciles. Esa perseverancia fiel que nos hace vivir mejor y que muestra a todos que Dios es amor y comunión de vida. Bueno, pues el mensaje, y es el mensaje que nos gustaría, ¿no? transmitir también, que es el que se vivió allí, es como de verdad mucha esperanza, una esperanza que se apoya en Dios, que sigue teniendo un plan maravilloso para cada matrimonio, para cada familia, y que pasa por mostrar la belleza, ¿no?
Esto no es andar a porrazos con los que no piensan como nosotros o los que no lo han entendido, sino que al final es sencillamente ese mostrar la belleza, esa propuesta de lo absolutamente genial que es el plan de Dios, ¿no? Y disfrutar mucho de este plan de Dios. Bueno, pues teníamos pensadas varias cosas que no vamos a hacer. Vale, ahora... Pues una reflexión igual, pues que después de haber estado en Roma, pues no debemos caer en la desesperanza, no debemos caer en el desánimo, ¿vale? En el encuentro éramos muy pocos, ya que pues por medidas COVID estaba todo como muy reducido, pero después de cada ponencia, después de cada panel, se notaba en la gente, en los que estábamos allí, una cara de alegría, una cara de transmitir, el deseo de transmitir lo que ahí estábamos contando. Bueno, con los que hablaban castellano pues hablábamos, con los que hablaban en inglés yo le miraba, sonreían y yo sonreía, pues con ganas de trabajar en la pastoral familiar y entregarse a otras familias. Y bueno, creo que también estamos aquí por eso, para animaros y deciros que estamos en el camino correcto, que nosotros no vamos a contracorriente, estamos en el lado bueno, vamos hacia el buen sentido, en el lado de la salvación, de la santificación del esposo. Ya está, simplemente era esa la reflexión. Muchas gracias. Bueno, os vamos a pasar el libro este en PDF, ¿vale? Porque son testimonios de familias, pero está como muy planteado también para poder tener reuniones en la misma familia y también a lo mejor en grupos de matrimonios, de las parroquias o de los movimientos.